Está agarrando una jícara en la que se suponía traía copal o incienso. Ahí se ven unas flechas también, ya están fijando en la pierna, y aquí están los pies. Miren aquí el detalle, en su cacli, en la talonera, tiene la representación de una serpiente emplumada también. Ahí pueden ver las fauces abiertas y todo el talón, tiene la representación de la serpiente. ¿Qué tal, Esta es la vista posterior. Miren, ahí los atados de nudos, tobillos, rodillas. Aquí está el famoso disco, no recuerdo exactamente su nombre, pero está entretenido el nombre, luego se los investigo bien. Miren, ahí está la parte posterior de su tocado, qué precioso. Esta cara no se alcanza a apreciar muy bien. Vamos a tratar, a ver si le encontramos el punto. No. Será después. Pero de este lado tiene en la mano un lanzadardos, que no se aprecia muy bien. Miren, aquí están atlantes o cariátides. Es una vista. Son únicos en el mundo. Platicando con gente, extranjeros, nacionales, vienen mucho acá para ver a ellos. Realmente nos comentan que en ninguna otra parte del mundo pueden apreciar esculturas como estas. Hay que valorarlas. Nosotros somos de aquí de México. Y miren, les quiero mostrar Jocjamatula Xicocotitlán. ¿Ven el cerro que está allá al fondo? Se llama el Cerro del Jilcuco. Y está estrechamente ligado con esta zona arqueológica, con los rituales. De hecho, allá han encontrado vestigios prehispánicos en lo que es su cúspide. Y también escarbándole un poquito en los libros, nos relatan que allá vivían sacerdotes que rendían culto a Quetzalcóatl. Y por cierto, aquí tenemos a Quetzalcóatl. Se los voy a presentar. Miren. Por la forma en que está pegando el sol, no se aprecia mucho, pero ahí hablan de él. Ahí está su cabeza arriba. Se dice que es Quetzalcóatl porque a este personaje lo envuelve en sí una serpiente emplumada en la parte superior. A ver si alcanzan a apreciarla. Es esta, y ya después sigue la cabeza. Está barbado, si ven. Y también otra cosa es que lleva un pectoral de caracoles, que son estos. Miren, según los estudiosos, esta es la representación de Quetzalcóatl. Miren, chequen esto, una vista del centro ceremonial. Ahí está la pirámide C, pirámide del Sol. Es una de las pirámides más grandes de aquí de la zona arqueológica, si no es que la más grande. Allá al fondo de la ciudad. Miren, un acercamiento. Ahí está la catedral. Miren. Bueno, continuamos. Este es el edificio K que están explorando actualmente. Lo van a restaurar en su totalidad. Va a quedar muy padre, me imagino. Ahí está el adoratorio. Y empezamos con lo que es el Zompantli primero, en primer plano, y después está el juego de pelota principal aquí en la zona arqueológica. Y chequen esto no se los había mostrado. Esto es el Palacio Quemado. Palacio Quemado, ¿por qué? Porque en las excavaciones originales, ya de rescate, encontraron muchas cenizas. Entonces, pues, suponen que al abandonar Tula, los habitantes de aquel entonces le prendieron fuego a todas estas estructuras.
Está compuesto de 3 salas. Al fondo, sala 3, en medio la sala 2 y obvio acá la sala 1. Ahorita vamos para allá. Y siguiendo con la vista, vamos a encontrar allá atrás, se alcanza a ver una parte de lo que es el otro juego de pelota, el que está atrás, ¿verdad? El jicuco ahí en el fondo, precioso. Y nuevamente los atlantes o cariátides. Pues así bajita la mano fue un 360 grados de lo que es la plaza principal, porque tengo entendido que todavía falta explorar mucho aquí en la zona arqueológica, hay muchos montículos todavía, nada más que su acceso está un poquito más difícil, pero todos están dentro de aquí de lo que es la delimitación de la zona arqueológica. Bueno, continuamos. Este es el pasillo del Palacio Quemado. Fíjense qué padre se ve. Aquí a la izquierda pues están los 3 cuartos. Este es cuarto 3. A ver, miren, vamos a hacer esto. Vamos acá, les quiero mostrar. Aquí en lo que es la sala 2 hay unas banquetas que todavía tienen recubrimiento con relieves. Están muy padres. Miren. A ver si lo alcanzamos a apreciar. Eso. Miren, chequen. Hay una serpiente en la parte superior y abajo se supone que una porción de guerreros o músicos. Chequenlo, chequenlo, chequenlo. Ay, perdón. Miren, qué padre. Pues muchas gracias a Anita y también pues muchas gracias a este buen amigo Tlatzin, que nos ha hecho favor de compartirnos este par de videos relativos a la zona arqueológica de Tula. Una fue de Tula Chico y otra fue justamente este recorrido. El usuario de YouTube Tlatzin también tiene otros recorridos que son 8 y pues es agradable, ¿no? De hacer este viaje, este recorrido a través de estas zonas arqueológicas, mucha emoción, ¿no? La que nos comparte, vemos a qué sitios, ¿no? En la zona maya, en fin, pueden chequen lo que se agradece, ¿no? Este esfuerzo que nos comparte. Y siguiendo con nuestra presentación, pues vamos a seguir esta disposición de elementos, como vemos, este palacio quemado. También es el templo de las 1000 columnas en Chichén Itzá. Aquí se hizo primero, la evidencia así lo demuestra, y de ahí desde aquí se partió hasta tierras del Mayaf para llevar la misma dimensión de estilo, y los toltecas llegaron hasta el Mayaf. Como tuvimos la oportunidad de apreciar en este video, de forma interesante, se comentó como decía Cariátide, ¿no? Cariátide es un Atlante, por así decirlo, la cultura griega se domina y se llama así, se denomina así, porque pues, es la corriente, ¿no? Que occidental, que dictamina la historia del arte. Por cierto, en la historia del arte es paupérrimo el uso que se le da, la valoración a las culturas originarias de Anáhuac y del Tahuantinsuyo. Casi se la pueden pasar de 600 páginas que tiene un libro de historia del arte universal, y pueden hasta hablar 100, 150 páginas nada más de cultura
griega o bueno, grecolatina, renacimiento, así, y 2, 3 tristes páginas de culturas de América y lo mismo con culturas del Tahuantinsuyo, bola de salvajes, ¿no? La verdad que sí es triste y pues, como vemos, ¿no? En la historia oficial pues, se sigue los mismos parámetros, se siguen también con esta eh, visión y los términos pues, se aplican igual a este aspecto en la historia del arte. Este Atlante está en emociones y de antropología y estos son los que conservan mayormente las piezas originales. Se acomodó, pero debido a las condiciones de la lluvia ácida están en procesos de tratamiento y probablemente todas las piezas salgan de aquí para pues, prevenir y evitar la corrosión de los materiales. Estas son algunas muestras también. Podemos identificar ejemplos de Quetzalcóatl, eh, Chilambalam, ¿no? Chacmol, aquí los atlantes y estos son los muros, ¿no? El Coatepantli, que bueno, en este caso son los frisos de la pirámide. En la imagen siguiente, como nos comentaba, ¿no? Nuestro usuario Tlatzi, el Shikuko o Jikuko, como le llama, por españolización pues, se perdió, pero lo que no se perdió fueron estos grabados, ¿no? Aquí se adoraba a serpiente emplumada, a madre tierra, justamente en este Shikuko, la avispero, y les hacía énfasis en estos atlantes, en la parte superior de su tocado, justamente ahí se encuentra esta relación y este simbolismo con el Shikuko. Yo creo que de una vez vamos a aprovechar y crecemos esta imagen para que tengan oportunidad de identificar este elemento simbólico que alude a este Shikuko. La crecemos. Identifiquen estas figuras hexagonales que se les parece, justamente tienen una relación con los nidos, estos avisperos, muy interesante en esta zona en la que se encuentran, y eso alude al nombre de la ciudad, a este nombre Tula, Tula capital, pero es Tula Chicucotitla, Tula la capital del avispero. Y las avispas pues, representaban estos mensajeros de este poder de fuerza, de voluntad, de integración, este germen que fluye de forma dinámica y como tenemos oportunidad de ver aquí en la imagen, ya que elegimos pequeña, estas son piezas características en la cultura denominada tolteca, que vamos a hablar de Xicocontitla. Los atlantes, así reconocidos, estos guardianes, integran, que son también alusivos a estos árboles que conectan, que son sostén, aquí representados por este guerrero, esta escultura también característica de color naranja, y escultura en piedra, y también estos frisos, estos espacios que nos servían, estas barreras, estas murallas que delimitaban el territorio sagrado del territorio común, si así le llamamos. También en este periodo